¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se derrumba sobre ti, que las personas que deberían apoyarte son las primeras en patearte cuando estás en el suelo? Imagina descubrir que la humillación pública que sufriste fue orquestada por la persona que más amabas, no para herirte, sino para salvarte. Esta es la historia de cómo una herencia ridícula se convirtió en la llave de una vida que jamás soñé, y de cómo la venganza se sirve mejor, desde el otro lado del mundo. Cuando mi esposo murió, su familia me echó de casa esa misma noche tras la lectura del testamento, riéndose de la herencia ridícula que recibí. Una casa abandonada en el campo. Ellos se quedaron con la mansión, los autos de lujo y la empresa millonaria. Yo me quedé con nada, o eso era lo que todos pensaban. Pero dentro de aquella casa en ruinas, encontré una caja fuerte escondida con un boleto de solo ida para Nueva York y un mensaje que decía: «Ven, está todo preparado». Lo que descubrí al otro lado del continente transformó mi humillación en la venganza más dulce que podría imaginar. Nunca imaginé que la muerte de mi esposo sería el comienzo de mi verdadera vida. Parece cruel decir esto, lo sé, pero después de todo lo que pasé, después de cada lágrima derramada y cada noche sin dormir, puedo afirmar con certeza: Daniel me salvó incluso después de muerto. Todo comenzó aquel martes lluvioso de septiembre. Hacía exactamente 7 días que habíamos enterrado a Daniel. 7 días que yo lloraba sola en la habitación que compartíamos, abrazada a su almohada que aún guardaba su olor. 7 días que su familia me trataba como si yo fuera invisible dentro de la propia casa. Aquella tarde, el abogado de la familia llegó para la lectura del testamento. Yo estaba sentada en el sofá de la sala de estar, usando un vestido negro simple que compré años atrás. A mi alrededor, la familia de Daniel exhalaba lujo. Mi suegra Leonor, con su conjunto de Dior, mi cuñado Ricardo de traje italiano, mi cuñada Camila, cubierta de joyas. Todos esperaban ansiosamente por el momento en que descubrirían cuánto dinero iban a heredar. El doctor Vargas, el abogado, era un hombre serio de unos 60 años. Abrió el maletín de cuero, ajustó sus gafas y comenzó a leer con aquella voz monótona, típica de quien lee documentos legales hace décadas. Mi corazón latía acelerado, no porque esperase una fortuna, sino porque quería escuchar las últimas palabras que Daniel dejara para mí, algún cela de que nuestros 5 años juntos significaron algo. Para mi amada madre Leonor, comenzó el abogado, dejo la empresa Grupo Valdés y Asociados, incluyendo todas sus filiales y activos, así como la mansión en la cual residimos, completamente amueblada, y la colección de 3 vehículos de lujo registrados a mi nombre. Leonor soltó un suspiro de satisfacción. Sus ojos brillaron con aquel brillo que yo había aprendido a reconocer, avaricia pura. Ella me miró de reojo, con una sonrisa cruel en los labios. Ya estaba saboreando la victoria. Para mi hermano Ricardo, continuó el doctor Vargas, dejo el apartamento triplex en el centro de la ciudad, valorado en 2 millones, además de la cartera de inversiones por un valor aproximado de 500.000. Ricardo aplaudió una vez fuerte, como si estuviera en una subasta. Siempre supe que mi hermano tenía buen juicio, dijo riendo. Para mi hermana Camila, dejo la casa de playa en Punta del Este totalmente pagada y el fondo de previsión privada por valor de 300.000. Camila se llevó la mano al pecho dramáticamente. Oh, Dani siempre fue tan generoso conmigo, murmuró con falsa emoción. Y entonces llegó mi turno. El silencio en la sala se volvió pesado. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Sentí el peso de cada mirada, esperando, juzgando. El doctor Vargas se aclaró la garganta, claramente incómodo. Y para mi esposa Isabel. Leyó despacio, como si las propias palabras le molestaran. Dejo la antigua propiedad heredada de mi abuelo, localizada en la zona rural de Villa del Monte, con la dirección completa anexa a este documento. Silencio, solo silencio. Y entonces, como una bomba explotando, Ricardo comenzó a reír. No fue una risa contenida o educada, fue una carcajada alta y burlona que resonó por las paredes de la sala. Camila lo acompañó, cubriéndose la boca con la mano en un intento patético de parecer educada, mientras sus hombros se sacudían de tanto reír. Una casa vieja en el campo, Camila consiguió decir entre risas. Daniel, eres un genio incluso. Después de muerto. Leonor no rió,
Ella me encaró con esos ojos fríos de serpiente y dijo con la voz llena de veneno: «Creo que mi hijo finalmente entendió cuál era tu lugar, querida. Una casita de campo para una chica de campo, perfectamente adecuado». Sentí mi rostro arder. Mis manos temblaban en mi regazo. Quería gritar, quería llorar, quería desaparecer, pero todo lo que logré hacer fue quedarme allí sentada, congelada, mientras ellos se reían de mi desgracia. El abogado recogió los papeles. Rápidamente, claramente incómodo con la situación, entregó una copia del testamento a Leonor y prácticamente corrió fuera de la casa. Así que la puerta se cerró tras él. Leonor se levantó. Caminó hasta donde yo estaba, sus tacones altos golpeando el piso de mármol como martillos. Cuando paró frente a mí, su rostro estaba a centímetros del mío. «Tienes hasta mañana por la mañana para salir de mi casa», siseó ella. «Pero», comencé, mi voz fallando. «Esta casa es mía ahora». Ella cortó cada palabra como una cuchillada. «Tú ya no eres bienvenida aquí. En realidad nunca lo fuiste. Mi hijo cometió un error al casarse contigo, pero al menos tuvo la decencia de corregirlo antes de morir. Leonor, no tengo a dónde ir», logré decir, sintiendo las lágrimas comenzar a caer. «Por lo menos dame algunos días para... mañana por la mañana», repitió ella, dándome la espalda. «Ricardo, Camila, vengan. Tenemos mucho que celebrar. Vamos a cenar fuera. Esa comida italiana que tanto nos gusta». Ellos salieron riendo, dejándome sola en aquella sala enorme y vacía. Me quedé allí sentada. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Las luces se apagaron automáticamente cuando oscureció. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando las ventanas como dedos impacientes. Y yo lloraba. Lloraba tanto que me dolía todo el cuerpo. Daniel y yo nos conocimos 6 años atrás. Yo trabajaba como recepcionista en una clínica médica, ganando poco, viviendo en un apartamento minúsculo que compartía con una amiga. Él entró un día para una consulta de rutina y nuestros ojos se encontraron. Fue cliché, fue repentino, fue real. Él era guapo, educado, gentil. Me invitó a tomar un café, después otro y otro. 3 meses después, éramos novios. 1 año después pidió mi mano. Su familia me odió desde el primer momento. Para ellos, yo era una cazafortunas, una aprovechada que quería su dinero. No importaba que yo amara a Daniel de verdad. No importaba que yo trabajara y pagara mis propias cuentas. Para ellos, yo nunca sería lo suficientemente buena. Daniel siempre me defendía. Cuando Leonor hacía comentarios crueles durante las cenas familiares, él apretaba mi mano por debajo de la mesa. Cuando Ricardo insinuaba que yo era interesada, Daniel lo confrontaba al instante. Él era mi protector, mi defensor, mi amor, o al menos eso era lo que yo pensaba. La enfermedad llegó de repente. Un día él estaba bien, riendo, haciendo planes para el futuro. Al otro estaba en el hospital con un diagnóstico devastador: cáncer, agresivo, etapa avanzada. Los médicos le dieron 6 meses. Duró 4. Esos 4 meses fueron los peores de mi vida. Yo lo cuidaba día y noche. Llevaba comida al hospital. Dormía en la silla incómoda al lado de su cama. Sostenía su mano cuando el dolor era demasiado fuerte. Su familia aparecía ocasionalmente, siempre con excusas sobre compromisos importantes, siempre saliendo después de 10 minutos. En la última semana, cuando Daniel apenas lograba hablar, apretó mi mano con fuerza y susurró: «Confía en mí, Isabel. No importa lo que pase. Confía en mí». Yo no lo entendí en ese momento. Pensé que eran delirios de la morfina, pero prometí que confiaría. Ahora, sentada en aquella sala oscura, mientras su familia celebraba mi humillación en un restaurante caro, aquellas palabras volvieron a mi mente. Confía en mí. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podría confiar en un hombre que me dejó una casa vieja en el campo, mientras daba millones a la familia que me odiaba? Subí a la habitación. Tomé mi vieja maleta del armario y comencé a meter mi ropa. No tenía mucho, nunca tuve. Algunas camisetas, jeans, 2 vestidos más arreglados. Tomé la foto de nuestra boda que estaba en la mesa de noche. En ella, Daniel me miraba con tanto amor que mi corazón se rompió de nuevo. ¿Cómo el hombre de esa foto pudo hacerme esto? Dormí mal esa noche, o mejor dicho, no dormí. Me quedé acostada, mirando el techo,
escuchando la lluvia, pensando en todo lo que había perdido. Mi marido, mi casa, mi dignidad, todo. Temprano en la mañana, antes incluso de que saliera el sol, escuché golpes en la puerta de la habitación. Era Leonor. «Hora de irse», dijo sin entrar. «Deja las llaves en la mesa de la entrada». No respondí. Simplemente terminé de arreglar mi maleta. Me puse unos jeans y una blusa sencilla. Amarré mi cabello en una coleta y bajé las escaleras por última vez. Leonor, Ricardo y Camila estaban en la sala, desayunando como si fuera un día normal. Nadie me miró. Dejé las llaves en la mesa como se me ordenó. Tomé mi maleta y salí por la puerta principal. La mañana estaba fría y nublada. Lloviznaba, esa garúa irritante que te empapa poco a poco. Caminé hasta el portón. Escuché cuando se cerró detrás de mí con un clic final, y entonces me quedé allí parada en la acera, sin saber a dónde ir. Saqué mi celular y abrí el documento que el abogado me envió por correo electrónico, la dirección de la tal casa, Villa del Monte. Nunca había oído hablar de ese lugar. Busqué en Google Maps. Era un pueblito minúsculo en el interior, a 4 horas de distancia, una casa perdida en medio de la nada. No tenía elección. Tomé un autobús hasta la terminal, compré un pasaje con el poco dinero que tenía en la cuenta y esperé 3 horas hasta el próximo autobús para allá. La terminal estaba sucia y olía mal. Me senté en un banco de plástico, abrazada a mi maleta, observando a la gente pasar, familias viajando juntas, parejas tomadas de la mano, niños corriendo. Todos tenían a alguien. Yo estaba completamente sola. El viaje en autobús fue interminable. El vehículo estaba viejo e incómodo, sacudiéndose en cada bache de la carretera. Pasé las 4 horas mirando por la ventana empañada, viendo el paisaje urbano dar lugar a granjas, montañas, verde. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más vacío parecía todo, así como yo me sentía por dentro. Vacía. El autobús me dejó en una pequeña plaza en el centro de Villa del Monte, y cuando digo centro, estoy siendo generosa. Había una iglesia, pequeña, una panadería, un mercadito y tal vez unas 20 casas alrededor. Era fin de tarde y el lugar estaba prácticamente desierto. Algunas gallinas picoteaban en la calle de tierra. Un perro viejo dormía a la sombra de un árbol. Le mostré la dirección a un señor que barría la acera frente a la panadería. Se rascó la cabeza, me miró con curiosidad y señaló un camino de tierra que subía a la colina. «Es allá arriba, señorita, unos 3 kilómetros, pero nadie vive allá hace tiempo. Dicen que la casa se está cayendo a pedazos». Perfecto. Exactamente lo que necesitaba escuchar. Agradecí y comencé a subir el camino, arrastrando mi maleta por las piedras. Las ruedas se trababan a cada metro. Me dolían los brazos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. En otra situación me habría parecido bonito, pero en ese momento solo podía pensar en cómo mi vida se había desmoronado. Me tomó casi 1 hora llegar. Cuando finalmente vi la casa, mi corazón se hundió aún más. El señor tenía razón. La casa se estaba cayendo a pedazos. Era una construcción antigua de madera y piedra, con el techo parcialmente derrumbado. Las ventanas estaban rotas, vidrios esparcidos por el suelo. La maleza crecía alta alrededor, invadiendo el porche. Parecía escenario de película de terror. «Esto no puede estar pasando», susurré para mí misma, sintiendo las lágrimas volver. «Daniel, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Pero ya estaba oscureciendo y no tenía a dónde ir. Con las manos temblando, empujé el portón oxidado que rechinó fuerte. Subí los escalones podridos del porche, rogando no caer a través de ellos. La puerta del frente estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. No tenía llave. Estaba a punto de derrumbarme allí mismo cuando noté algo. En el porche, en un rincón cubierto de polvo y hojas secas, había una maceta. No una maceta cualquiera, sino una maceta de cerámica azul con una planta de gardenias. Y la gardenia estaba verde, viva, claramente cuidada hace poco tiempo. Las flores, blancas y delicadas, exhalaban un perfume dulce que cortaba a través del olor a moho y abandono. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Gardenias. Daniel amaba las gardenias. En nuestro primer aniversario de novios, él me dio un ramo de gardenias y dijo: «Esta flor me recuerda a ti, delicada pero resistente». Eso no podía ser coincidencia. Me arrodillé al lado de la maceta y, siguiendo un instinto que ni sabía que tenía,
La levanté. Era pesada, pero logré moverla un poco. Y allá abajo, cubierta, de tierra, había una llave. Una llave grande, antigua, de metal oscuro. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer. Limpié la tierra. Me levanté y caminé hacia la puerta. Puse la llave en la cerradura del candado. Entró perfectamente. Giré. El candado se abrió con un clic fuerte. Empujé la puerta y se abrió con un rechine de película de suspenso. El interior estaba oscuro y olía a humedad y madera vieja. Encendí la linterna del celular, que ya tenía poca batería, y entré. La casa era grande, mucho mayor de lo que parecía por fuera. Había una sala espaciosa con muebles cubiertos por sábanas blancas polvorientas. Una escalera de madera subía al segundo piso. Un pasillo a la izquierda llevaba a lo que parecía ser una cocina, y a la derecha una puerta cerrada. Algo me atrajo hacia aquella puerta. No sé explicarlo. Fue como si una voz silenciosa me llamara. Me acerqué y giré el pomo. La puerta se abrió hacia lo que claramente era una oficina. Y esta oficina era diferente. Mientras el resto de la casa estaba cubierto de polvo y abandono, aquí todo parecía reciente. Había una mesa grande de madera, una silla de cuero, estanterías llenas de carpetas organizadas, y sobre la mesa un cenicero con restos de ceniza aún fresca. Daniel había estado aquí recientemente. Mi mente giraba intentando procesar esto. Todos aquellos meses, cuando él decía que estaba en tratamiento experimental en otra ciudad, ¿será que estaba viniendo aquí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué? Mis ojos recorrieron la oficina, buscando respuestas, y entonces vi en la pared opuesta a la mesa un cuadro. Era una pintura al óleo de un puente famoso. Me tomó algunos segundos reconocerlo. El puente de Brooklyn en Nueva York. Me acerqué al cuadro. Era bonito, bien pintado, pero completamente fuera de lugar en aquella casa abandonada. ¿Por qué Daniel tendría una pintura cara de Nueva York colgada aquí? Él nunca había manifestado interés especial por esa ciudad. Nunca habíamos viajado allá. Nunca. Habíamos planeado ir. Toqué el marco. Era sólido, pesado. Intenté quitarlo de la pared para ver si había algo escrito detrás, pero no se movía. Estaba fijado con firmeza. Examiné los bordes, buscando... ¿qué? Yo ni sabía. Y entonces mis dedos encontraron algo. Un pequeño botón escondido en la esquina inferior derecha del marco. Presioné. Escuché un clic suave, y el cuadro se abrió como una puerta, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Mi corazón se disparó. Miré el teclado digital de Minodesint, la caja fuerte, con su luz roja parpadeando, esperando un código. ¿Cuántos intentos tendría antes de que se bloqueara? No tenía idea. Intenté la fecha de nacimiento de Daniel. Error. Mi fecha de nacimiento. Error. Nuestra fecha de boda. Error. Estaba comenzando a entrar en pánico. Mi celular estaba muriendo y pronto quedaría completamente a oscuras cuando un recuerdo me golpeó. 2 meses antes de morir, Daniel estaba acostado en la cama del hospital, débil, pero lúcido. Él tomó mi mano y dijo: «Isabel, ¿recuerdas el día que nos conocimos? Ese día cambió mi vida entera. Fue el día más importante de mi existencia. Yo había encontrado eso tan dulce en ese momento». Ahora, con los dedos temblorosos sobre el teclado de la caja fuerte, digité aquella fecha. El día que nos conocimos en la clínica médica. 15 de abril. Bip. Una luz verde se encendió. La caja fuerte se abrió con un sonido mecánico. Por un momento, solo miré hacia adentro, apenas logrando respirar. Dentro de la caja fuerte había 3 cosas. Una botella de agua mineral aún sellada, un paquete de galletas integrales y un sobre pardo. Tomé primero el agua y las galletas. Mi estómago rugió, recordando que no comía desde el desayuno, pero el sobre era lo que realmente importaba. Mis manos temblaban tanto que rasgué la mitad intentando abrirlo. Dentro había un boleto de avión, un pasaje de primera clase, solo de ida desde mi ciudad hacia Nueva York, Estados Unidos, a mi nombre, Isabel García de Valdés. Fecha de partida. Dentro de 2 días. Me dejé caer en el suelo polvoriento de la oficina. En ese momento exacto, mi celular murió, dejándome en la oscuridad total, pero yo apretaba aquel pasaje contra mi pecho, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Daniel no me había abandonado. Él había planeado algo grande lo suficiente para exigir que yo cruzara el continente, algo que explicaba la gardenia cuidada, la llave escondida, la caja fuerte secreta, la comida dejada a propósito para mí.
Me quedé sentada, allí en la oscuridad, llorando, riendo, completamente confundida y al mismo tiempo sintiendo por primera vez desde su muerte que tal vez, solo tal vez, hubiera una razón para todo, que sus palabras en el hospital, confía en mí, realmente significaran algo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias emocionantes de superación y misterio, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si estás disfrutando de esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora ves nuestros videos. Nos encanta leerlos. Pasé aquella noche en la oficina, sentada en la silla de cuero de Daniel, envuelta en una sábana vieja que encontré. No logré subir las escaleras para buscar una habitación. Estaba demasiado exhausta, física y emocionalmente. Bebía el agua que él había dejado en la caja fuerte. Comía algunas galletas. Cada trago, cada mordida parecía un mensaje de él. Sabía que llegarías aquí con hambre. Sabía que necesitarías esto. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana sucia de la oficina, busqué un enchufe. Milagro de milagros. Había electricidad en la casa. La luz debía estar a nombre del fallecido abuelo de Daniel todavía. Conecté mi celular y esperé los minutos angustiantes hasta que encendió. Así que la pantalla se iluminó. Una serie de notificaciones apareció. Mensajes de números desconocidos, correos electrónicos, todo ignorado. Pero un mensaje en particular me hizo dejar de respirar. Era de un número con código internacional de Estados Unidos. Había llegado la noche anterior, mientras mi celular estaba muerto. Señora Valdés, su esposo me instruyó contactarla en este momento. Confirmo que su pasaje está activo. Por favor, preséntese en el aeropuerto según lo indicado. Traiga solo sus documentos. Todo lo demás está provisto. Estaremos esperándola en Nueva York. Thomas Wright, Wright & Partners Legal Firm. Releí el mensaje 5 veces. Un abogado en Nueva York esperándome. Todo lo demás está provisto. ¿Qué significaba eso? ¿Provisto cómo? ¿Para qué? Miré alrededor de la oficina a la luz del día. Ahora podía ver mejor. Había documentos organizados en los estantes. Tomé algunas carpetas al azar. Eran contratos, acuerdos legales, documentos en inglés que yo apenas lograba entender. Pero una cosa era clara. Todos tenían el nombre Daniel Valdés firmado al final. Mi marido tenía negocios en Nueva York. Negocios que nunca mencionó. Una vida entera que mantuvo secreta de todos, inclusive de mí. Gasté las próximas horas explorando la casa. Encontré ropa de él en la habitación principal, como si hubiera estado allí recientemente, productos de higiene en el baño, comida no perecedera en la despensa de la cocina. Esta no era solo una casa antigua heredada, era un refugio, un lugar secreto donde Daniel venía cuando necesitaba escapar. ¿Pero escapar de qué? ¿De la familia? ¿De la enfermedad? ¿De mí? No, percibí. No de mí, para mí. Todo esto fue preparado para mí. Me di un baño frío en la bañera vieja. Me puse ropa limpia y comencé a formar un plan. Tenía 2 días hasta el vuelo. Necesitaba volver a la ciudad, pero no tenía dinero suficiente para pasaje de autobús y taxi al aeropuerto. Busqué en la casa dinero, pero no encontré nada. Entonces, en el último lugar que miré, dentro de un libro grueso en el estante de la oficina, encontré un sobre. Dentro había el equivalente a $1,000 en moneda local y una nota escrita a mano. La caligrafía de Daniel. Isabel, sé que estás asustada y confundida. Sé que crees que te traicioné, pero cada paso que di fue para protegerte. Usa este dinero para volver y tomar el vuelo. No hables con nadie de mi familia. No le cuentes a nadie a dónde vas. Solo confía en mí un poco más. Nueva York tiene todas las respuestas. Te amo más de lo que cualquier palabra puede expresar. Perdóname por el dolor que causé. Doblé la nota y la guardé en el bolsillo. Tomé el dinero. Lo puse en el bolso junto con mis documentos y el pasaje. Dejé la maleta atrás. Si el abogado dijo llevar solo documentos, eso haría. Bajé al camino de tierra por última vez. No miré atrás. Aquella casa me había dado más respuestas de las que esperaba, pero también 1.000.000 de nuevas preguntas. En la plaza de Villa del Monte, tomé un taxi que me llevó de vuelta a la ciudad. El viaje costó una fortuna, pero yo tenía dinero ahora. Pasé aquella noche en un hotel barato, cerca del aeropuerto. Apenas dormí.
Mi mente no paraba de girar, creando escenarios de lo que podría esperarme en Nueva York. Al día siguiente, desperté antes de la alarma. Me bañé, me puse mi mejor ropa, que eran solo jeans y una blusa sencilla, y fui al aeropuerto 3 horas antes del vuelo. El check-in fue extraño. La empleada miró mi pasaje de primera clase, después a mí, con mi ropa simple y sin equipaje, y frunció el ceño. ¿La señora no tiene equipaje para documentar? No, solo equipaje de mano. Mentí, señalando mi bolso pequeño. Ella dudó. Tecleó algo en la computadora. Hizo una llamada baja a alguien. Un supervisor apareció. Mi corazón se disparó. ¿Iban a impedirme embarcar? Pero después de algunas verificaciones y preguntas más, finalmente me dieron la tarjeta de embarque. La señora tiene acceso al VIP Lounge, dijo la empleada, aún mirándome extraño. Puerta 12. Buen vuelo. Pasé por seguridad, inmigración y encontré el VIP Lounge. Era un mundo completamente diferente. Sillones de mint stone, cuero, comida gratis, silencio. Personas con trajes caros trabajaban en laptops. Me sentí completamente fuera de lugar en mi ropa simple, pero me forcé a entrar y sentarme. Tomé un sándwich porque no sabía cuándo comería de nuevo y esperé. Cada minuto parecía una hora. Finalmente llamaron mi vuelo. El avión era enorme. Nunca había volado en primera clase antes. En realidad, había volado solo 2 veces en la vida, siempre en la clase económica más barata posible. Una azafata me saludó con una sonrisa profesional y me guió hasta mi asiento, que no era exactamente un asiento, sino una especie de cabina privada, con un sillón que se convertía en cama. ¿Algo para beber antes del despegue, señora? Solo agua, por favor. Me senté, abroché el cinturón e intenté no parecer tan perdida como me sentía. El avión despegó. Miré por la ventana mientras mi ciudad se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer completamente en las nubes. 10 horas de vuelo. 10 horas para pensar, para dudar, para tener miedo. La azafata ofreció comida sofisticada que apenas logré comer. Ofreció champán que rechacé. Todo lo que quería era llegar pronto y descubrir qué diablos había planeado Daniel. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, veía nuestra boda, lo veía en el hospital, veía a Leonor riéndose de mi herencia ridícula, veía la caja fuerte abriéndose, veía el pasaje a Nueva York. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el piloto anunció que estábamos comenzando el descenso hacia el aeropuerto JFK. Nueva York me recibió con un cielo brillante y un horizonte imponente. Cuando salí del avión y entré en la terminal, sentí la energía frenética del lugar. Pasé por inmigración con el corazón en la garganta. El agente miró mi pasaporte, mi pasaje de solo ida, mi falta de equipaje. Preguntó el motivo del viaje, cuánto tiempo me quedaría, dónde me hospedaría. No sabía responder nada de eso. Negocios familiares. Fue todo lo que logré decir. Me quedaré con el abogado de mi difunto esposo. Él me miró por un largo momento. Selló mi pasaporte y me hizo señas para pasar. Mis rodillas casi cedieron de alivio. Seguí el flujo de personas hasta el área de llegadas. Era caótico. Cientos de personas esperando con carteles, abrazos, gritos de alegría, familias reencontrándose, parejas besándose, y yo sola buscando... ¿Qué? ¿Alguien con un cartel con mi nombre? ¿El tal Thomas Wright del mensaje? Me quedé allí parada por 10 minutos, siendo empujada por la multitud, completamente perdida. Estaba a punto de entrar en pánico cuando vi a un hombre alto, de unos 50 años, cabello canoso, vistiendo un traje impecable. Sostenía un cartel discreto donde se leía «Miss Isabel Valdés». Me acerqué con las piernas temblando. «Yo soy Isabel Valdés». Él sonrió, una sonrisa gentil y profesional. «Buenas tardes, señora Valdés. Soy Thomas Wright. Bienvenida a Nueva York». Su acento americano era fuerte, pero su español era excelente. «Por favor, venga. Conmigo. Mi auto está esperando». Me guió hasta un estacionamiento privado, donde un BMW negro y reluciente aguardaba. Un conductor uniformado abrió la puerta trasera para mí. Entré y el auto era tan lujoso que tuve miedo de tocar cualquier cosa. Thomas Wright entró del otro lado, así que las puertas se cerraron y el auto comenzó a moverse. Él se giró hacia mí. «Imagino que esté llena de preguntas, señora Valdés». «Eso es poco.
respondí, mi voz saliendo más alta de lo que pretendía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Daniel me mandó para acá? ¿Qué estaba haciendo él en Nueva York? Todas sus preguntas serán respondidas, dijo calmadamente. Pero primero necesito que entienda algo fundamental. Todo lo que su esposo hizo fue para protegerla. Cada decisión, cada secreto, cada mentira, todo fue para garantizar su seguridad y su futuro. ¿Protegerme de qué? De su familia. Ellos ya me humillaron lo suficiente. No pueden hacer nada peor. Thomas Wright hizo una expresión que no logré descifrar. Oh, señora Valdez, ellos pueden y harían cosas mucho peores si supieran la verdad. Pero no se preocupe, para cuando lo descubran, será demasiado tarde. Abrió un maletín de cuero y sacó algunos documentos. Daniel Valdez no era apenas un empresario de nivel medio, como todos creían. En los últimos 10 años, él construyó discretamente un imperio internacional, y el corazón de ese imperio está aquí en Nueva York. Miré los documentos que él me mostraba, pero las palabras bailaban en la página. Estaba demasiado cansada, demasiado confundida para procesar. Su suegra heredó la empresa en su país. Sí, continuó Thomas, pero aquella empresa estaba hueca. Hace años, Daniel venía desviando legalmente, debo agregar, todos los beneficios reales hacia empresas aquí en Estados Unidos. Lo que Leonor heredó fue una cáscara vacía, linda por fuera, pero sin sustancia por dentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, señora Valdez, que usted es la única heredera de una fortuna considerable. Propiedades en Manhattan, acciones en empresas internacionales, cuentas en bancos suizos, todo a su nombre. Daniel pasó el último año de vida transfiriendo cada activo real a un holding del cual usted es la dueña única. No lograba respirar. Eso no puede estar bien. ¿Por qué él haría eso? Porque la amaba, dijo Thomas simplemente, y porque conocía a su familia mejor que nadie. Sabía que si dejaba cualquier cosa sustancial para usted allá, ellos lucharían por eso. La perseguirían, la llevarían a los tribunales, harían de su vida un infierno. Entonces él les dio exactamente lo que querían, la ilusión de riqueza, y le dio a usted la realidad de ella. El auto entró en una zona de edificios modernos con vista al río Hudson. Paramos frente a un rascacielos elegante. Este es el edificio Hudson Heights, anunció Thomas, y el penthouse en el último piso es suyo. ¿Mío? El señor Valdez lo compró hace 8 meses. Está totalmente amueblado, listo para que usted viva. Venga, se lo mostraré. Subimos en un elevador privado que solo iba hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, no salimos a un pasillo, sino directamente a un apartamento enorme y lujoso. Paredes de vidrio mostraban una vista panorámica de la ciudad, muebles modernos y elegantes. Una cocina que parecía salida de revista de decoración. Esto no puede ser real, susurré caminando hasta los ventanales. Allá afuera, el puente de Brooklyn se veía a lo lejos, el mismo del cuadro en la casa de Villa del Monte. Es muy real, dijo Thomas detrás de mí, y hay algo que Daniel dejó para usted, algo que explica todo mejor de lo que yo jamás podría. Me llevó hasta una oficina en el apartamento. Sobre la mesa había una laptop. Thomas la abrió, tecleó una contraseña y giró la pantalla hacia mí. Había un archivo de video en la pantalla pausado. En la miniatura, podía ver el rostro de Daniel. Esta es la última mensaje de él para usted, dijo Thomas, suavemente. La dejaré a solas. Cuando termine, estaré en la sala. Hay ropa nueva en el closet de la habitación principal, todo de su talla. Daniel eligió personalmente. Él salió, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí parada, mirando la miniatura del video. Daniel estaba más delgado, con ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con aquella intensidad que yo amaba. Con las manos temblando, presioné play. La imagen tembló levemente, y entonces Daniel apareció sentado en esa misma silla, donde yo estaba ahora. Vestía una camiseta simple y parecía cansado, tan cansado, pero cuando comenzó a hablar, su voz era firme. Isabel, mi amor, si estás viendo esto, significa que nuestro plan funcionó. Estás en Nueva York, estás segura y yo no estoy más ahí. Perdón por todo. Mi garganta se apretó. Lágrimas comenzaron a caer antes incluso de que me diera cuenta. Sé que estás furiosa conmigo, continuó él. Sé que te sentiste traicionada cuando escuchaste el testamento. Sé que
Mi familia te humilló, te echó, te hizo sentir como nada, y yo sabía que harían eso. Contaba con eso. Hizo una pausa pasando la mano por el rostro. Mi madre, mi hermano, mi hermana. Yo los conozco, Isabel. Crecí viendo su veneno, su avaricia. Si yo hubiera dejado algo sustancial para ti allá, ellos habrían destruido tu vida. Te habrían demandado, inventado escándalos, hecho todo a su alcance para quitarte hasta el último centavo. Nunca tendrías paz. Se inclinó más cerca de la cámara. Entonces, tuve que hacer algo drástico. Tuve que hacerte parecer la perdedora. Tuve que dejarlos pensar que habían ganado. Aquella casa en Villa del Monte, aquel testamento ridículo, todo fue calculado para hacerles bajar la guardia. Eres un hijo de susurré a la pantalla, medio riendo, medio llorando. Como si pudiera escucharme, Daniel sonrió. Te estoy escuchando maldecir a la pantalla. Lo merezco. Pero espera, se pone mejor, o peor, dependiendo del punto de vista. Tomó algunos papeles de la mesa. La empresa que mi madre heredó, el Grupo Valdés, está en quiebra, Isabel. Completamente en quiebra. En los últimos 2 años, mientras fingía hacer tratamiento, yo estaba aquí en Nueva York, transfiriendo cada activo real. Lo que dejé allá fueron solo deudas. Muchas deudas. Mis ojos se abrieron de par en par. Pedí préstamos enormes usando la empresa como garantía. Compré aquella mansión a crédito, los autos de lujo a crédito, el apartamento de Camila a crédito. Todo eso está con pagos atrasados, programados para vencer exactamente 3 meses después de mi muerte. Tiempo suficiente para que ellos se sientan seguros. Tiempo suficiente para que tú llegues aquí. Se recostó en la silla y por primera vez vi una sonrisa genuina en su rostro. Cuando los bancos ejecuten las deudas, y lo harán, mi familia va a perder todo. La mansión, los autos, el apartamento, la empresa, todo. ¿Y sabes qué les quedó? Nada, absolutamente nada más que la ropa que llevan puesta. Cubrí mi boca con la mano. Oh, Dios mío. Mientras tanto, continuó Daniel, tú, mi amor, eres la propietaria de un holding internacional valorado en aproximadamente $20 millones. Tienes este apartamento más 2 en otras ciudades. Tienes acciones en diversas empresas. Tienes cuentas bancarias que te mantendrán cómodamente por el resto de la vida. Las lágrimas corrían por mi rostro. No eran más lágrimas de tristeza, sino de algo complejo de nombrar. Shock, alivio, gratitud, ira. Yo sé que estoy pidiendo mucho, dijo Daniel, su voz volviéndose más suave. Sé que mentirte fue imperdonable, pero no tenía opción. Isabel, si supieras algo, tu reacción no sería genuina. Mi familia habría sospechado. Necesitaban realmente creer que tú no valías nada para que te dejaran ir sin luchar. Se inclinó hacia el frente de nuevo. La casa en Villa del Monte era la primera prueba. Sabía que irías a buscar respuestas. Sabía que verías la gardenia, nuestra flor. Sabía que eres lo suficientemente inteligente para notar que aquello no estaba allí por casualidad. La caja fuerte, el pasaje, Thomas esperándote aquí. Cada pieza fue colocada con cuidado. ¿Por qué? Pregunté a la pantalla como si él pudiera oírme. ¿Por qué todo este trabajo? Como respondiendo, él dijo, porque te amo, Isabel, más de lo que logro expresar en palabras. Tú fuiste la única cosa buena en mi vida, la única persona que me amó por quien yo era, no por mi dinero o apellido. Y cuando supe que estaba muriendo, la única cosa que importaba era garantizar que estarías bien, que serías feliz, que tendrías la vida que mereces. Paró, limpiándose los ojos. No voy a pedirte que no me odies. Sé que de cierta forma me vas a odiar por un tiempo, por lo que te hice pasar, por la humillación, por el miedo, pero espero que eventualmente entiendas que cada lágrima, cada momento de dolor, fue necesario para traerte aquí, para darte libertad. Daniel respiró hondo. Thomas te enseñará todo lo que necesitas. Saber sobre gestionar tus activos. Él es de confianza. Confía en él como confiaste en mí. Y Isabel, vive. Por favor, vive. Viaja. Compra ese vestido caro que siempre quisiste pero nunca te permitiste pedir. Ríe, baila. Y si algún día tu corazón encuentra a otra persona, no te sientas culpable. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Sonrió una última vez. Aquella sonrisa torcida que me hizo enamorarme años atrás. Gracias por amarme, Isabel. Gracias por 5 años increíbles. Te amo.
Siempre te amaré hasta que nos encontremos de nuevo, donde quiera que sea. La pantalla se puso negra. Me quedé sentada allí, llorando, riendo, con las emociones todas mezcladas. Después de todo, Daniel no me había traicionado. Él me había salvado. Pasé horas en aquella oficina viendo el video de Daniel repetidas veces. Cada vez que escuchaba su voz, entendía más una pieza del rompecabezas. Cada secreto, cada mentira, cada momento extraño de los últimos meses, todo tenía sentido. Ahora, los viajes para tratamiento experimental eran, en realidad, viajes a Nueva York para organizar la transferencia de activos. Las reuniones con médicos especialistas eran encuentros con abogados y contadores. Las veces que él volvía cansado y distante, no era solo por la enfermedad, sino por el peso de orquestar un plan tan complejo mientras luchaba contra el cáncer. Y la casa en Villa del Monte no era un insulto. Era una estación de transición, un lugar seguro donde su familia nunca pensaría en buscar, un lugar donde él podía llevarme paso a paso hasta la verdad. Finalmente me levanté, me lavé la cara en el baño anexo a la oficina y fui a buscar a Thomas en la sala. Él estaba sentado en un sillón frente a las ventanas, leyendo algo en una tablet. ¿Lista para conversar?, preguntó gentilmente. Me senté en el sofá frente a él. Necesito entender todo desde el principio. Thomas puso la tablet a un lado. Daniel me buscó hace 3 años, justo después del primer diagnóstico. En esa época, los médicos le dieron 5 años de vida. Él usó ese tiempo para crear una estructura financiera completamente separada de la empresa familiar. ¿Pero cómo? ¿La familia no notó el dinero desapareciendo? Porque él era muy inteligente, dijo Thomas con una sonrisa de respeto. Él no sacó grandes cantidades de una vez. Por años, desvió pequeños porcentajes de las ganancias de la empresa a cuentas offshore, nada que levantara sospechas. Y cuando el cáncer regresó más agresivo, aceleró el proceso, pero de forma que pareciera que estaba gastando en tratamientos caros. Me quedé procesando eso. ¿Y la parte de las deudas? Ah, sí, la parte más brillante del plan. Thomas se inclinó hacia el frente. Hace cerca de 1 año, Daniel comenzó a pedir préstamos bancarios usando la empresa y los bienes como garantía. Usó ese dinero para comprar la mansión, los autos lujosos, el apartamento para su hermana, todo lo que su familia codiciaba. Pero él estructuró los préstamos de forma que el pago integral venciera exactamente 3 meses después de su muerte, tiempo suficiente para que el testamento fuera leído, para que la herencia fuera distribuida, para que todos se sintieran seguros. Comencé a reír. No pude evitarlo. Era genial y cruel al mismo tiempo. Entonces, cuando los bancos cobren, ellos van a descubrir que heredaron una bomba a punto de explotar, completó Thomas. La empresa no tiene activos para cubrir las deudas. La mansión será embargada, los autos confiscados, el apartamento tomado, todo. ¿Y ellos no pueden demandarme a mí? Porque oficialmente no heredó nada allá. Usted heredó aquí en Estados Unidos a través de una estructura legal completamente separada, que no tiene relación con la empresa original. Daniel fue meticuloso en mantener los 2 mundos separados. Me levanté y caminé hacia las ventanas, mirando la ciudad allá afuera. ¿Cuándo van a ejecutar las deudas los bancos? Thomas miró su reloj. Según mis cálculos, debe estar sucediendo exactamente ahora. Mi corazón saltó. ¿Cómo en este exacto momento? Sí, Daniel programó todo para 3 meses después de su muerte. Fue hace exactos 3 meses hoy. En los días siguientes, Thomas me enseñó todo sobre mi nueva vida. Paseamos por Nueva York mientras él explicaba cada activo que yo poseía. Este edificio de oficinas, yo tenía el 15% de las acciones. Aquel restaurante de moda era mío. Aquella boutique de ropa cara también mía. Era surrealista. Una semana atrás yo estaba siendo expulsada de casa bajo la lluvia. Ahora yo era dueña de propiedades esparcidas por 3 países. Thomas también me mostró las cuentas bancarias. Había dinero suficiente para vivir cómodamente sin trabajar un día por el resto de la vida. Pero Daniel había dejado instrucciones. Él no quería que yo solo gastara el dinero. Quería que lo hiciera crecer, que continuara sus inversiones, que me convirtiera en una mujer de negocios de verdad. Él creía en usted, me dijo Thomas un día mientras tomábamos café en una cafetería elegante. Siempre decía que usted era la persona más inteligente que conocía, pero que nunca tuvo la oportunidad de probarlo. Considere esta su oportunidad. Una semana después de mi llegada, Thomas entró al apartamento con una expresión extraña, parte satisfacción,
parte aprensión. Sucedió, dijo simplemente. ¿La ejecución? Él asintió y me mostró su tablet. Eran noticias de periódicos de mi país online. Los titulares gritaban: Familia Valdés pierde todo en escándalo. De deudas. Herederos descubren empresa en quiebra. Mansión de empresario fallecido es embargada. Había fotos. Leonor siendo retirada de la mansión por guardias del banco, gritando. Ricardo intentando impedir que se llevaran los autos. Camila llorando en la puerta del apartamento, mientras oficiales pegaban avisos de desalojo. Ellos hicieron hasta una fiesta en la mansión días antes, dijo Tomás, mostrando fotos en las redes sociales, celebrando la herencia. Ahora están en la calle. Debería sentir satisfacción, venganza, pero todo lo que sentí fue un vacío extraño. Sí, ellos habían sido crueles conmigo. Sí, merecían una lección. Pero ver a Leonor en ese estado, incluso siendo ella, me dejó incómoda. Daniel sabía que usted se sentiría así, dijo Tomás como si leyera mis pensamientos. Dejó una carta adicional para cuando esto sucediera. Él me entregó un sobre. Reconocí la caligrafía de Daniel inmediatamente. Abrí con manos temblorosas. Isabel, sé que estás viendo las noticias y sintiendo pena por ellos. Eso es porque tienes un corazón bueno, al contrario de ellos. Pero recuerda, ellos se rieron cuando fuiste expulsada. Se rieron de tu dolor. Habrían hecho peor si pudieran. No desperdicies tu empatía con personas que nunca tuvieron empatía por ti. Ellos cavaron su propia tumba con avaricia. Yo solo les di la pala. Vive tu vida sin culpa. Doblé la carta y la guardé. Él tenía razón. Yo no había causado su ruina. Su propia naturaleza la había causado. Si no fueran tan codiciosos, podrían haber rechazado la herencia, investigado mejor, pero la avaricia los cegó. Tomás pasó los meses siguientes entrenándome. Aprendí sobre mercado de acciones, inversiones inmobiliarias, cómo administrar un portafolio diversificado. Mejoré mi inglés con un tutor particular. Aprendí a vestirme para reuniones de negocios, a hablar con confianza, a tomar decisiones difíciles. Lentamente, la Isabel asustada y humillada que llegó a Nueva York comenzó a desaparecer. En su lugar surgió alguien más fuerte, alguien que Daniel siempre supo que yo podría ser. 6 meses pasaron. Era una mañana fría de invierno neoyorquino cuando desperté en el apartamento, mi apartamento, y miré por la ventana a la ciudad que ahora llamaba hogar. Nueva York me había acogido de una forma que nunca imaginé posible. Me puse un traje elegante que compré la semana anterior, no porque necesitara, sino porque quería. Por primera vez en la vida, pude comprar algo simplemente porque me gustaba, sin verificar el precio 3 veces. Tenía una reunión importante hoy. Tomás había arreglado para que conociera a los inversores de una startup de tecnología limpia. Ellos necesitaban capital, y yo estaba considerando invertir, no apenas como socia silenciosa, sino como socia activa. Quería aprender, crecer, convertirme en la mujer de negocios que Daniel creía que yo podía ser. En el elevador, camino al estacionamiento, mi celular sonó. Era un número desconocido de mi país. Dudé, pero contesté. ¿Isabel? La voz era de Leonor, pero tan diferente de la que yo recordaba. No había más arrogancia, apenas desesperación. Isabel, necesito hablar contigo. ¿Cómo conseguiste mi número? Hice que alguien lo buscara. No importa. Isabel, por favor, necesito ayuda. Estamos viviendo en un lugar horrible. Sin dinero, sin nada. Ricardo y Camila no me hablan más. Estoy sola. Parte de mí, la parte que Daniel conocía tan bien, sintió pena. Pero una parte mayor, la parte más fuerte que yo, había desarrollado. Sabía la verdad. Leonor, dije calmadamente, ¿te acuerdas de la noche que me echaste? ¿De la lluvia? ¿De las risas? ¿Te acuerdas de decir que yo no era nada? Silencio del otro lado de la línea. Yo recuerdo cada palabra. Continué. Recuerdo cada humillación. ¿Y sabes una cosa? Agradezco por aquello, porque aquella noche fue el comienzo de algo más grande de lo que podrías imaginar. Daniel no me abandonó. Él me salvó. De ustedes. De todo. Isabel, por favor, no llames. Más. Vive con las consecuencias de tus decisiones, así como yo viví con las mías. La diferencia es que mis decisiones me trajeron hasta aquí. ¿Y las tuyas? Bueno, estás cosechando exactamente lo que sembraste. Colgué antes de que ella pudiera responder. Bloqueé el número. No sentí rabia.
No sentí satisfacción, apenas paz. En el estacionamiento, entré en mi auto, un Porsche discreto pero elegante, y conduje hasta la oficina donde la reunión sucedería. Mientras conducía por las calles de Nueva York, pensé en todo lo que había sucedido. 12 meses atrás, yo era una viuda humillada, sin dinero, sin hogar. Hoy era una inversora respetada, viviendo en una de las ciudades más caras del mundo, con más oportunidades de las que podría haber soñado. Pero más que eso, yo era libre de la toxicidad de aquella familia, libre de las expectativas limitadas que siempre tuve para mí misma, libre para ser quien yo quisiera ser. Daniel tenía razón. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada humillación, todo había sido necesario para traerme aquí. Si él me hubiera contado el plan, yo nunca habría reaccionado genuinamente. La familia habría sospechado, el plan habría fallado. La reunión fue bien, muy bien. Decidí invertir en la startup y hasta asumí un papel consultivo. Los otros inversores me trataron con respeto. Nadie me vio como la viuda pobre. Ellos me vieron como empresaria, inversora, socia. Por la noche volví a casa y fui directo a la oficina. Abrí el cajón donde guardaba las cosas de Daniel, la foto de nuestra boda, la nota que dejó en la casa de Villa del Monte, la carta que me escribió. Miré cada ítem, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Gracias, susurré tocando la foto, por todo, por amarme lo suficiente para hacer lo que hiciste, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma, por darme no solo dinero, sino libertad. Voy a honrar esto, prometo. Guardé todo de vuelta, encendí mi laptop y comencé a revisar los documentos de la nueva empresa en la cual había invertido. Tenía mucho trabajo por delante, pero por primera vez en la vida, no era trabajo que hacía porque necesitaba sobrevivir. Era trabajo que elegí hacer porque quería crecer. Allá afuera, Nueva York brillaba bajo las luces nocturnas. Dentro de mi apartamento sonreí. No una sonrisa de venganza o maldad, una sonrisa de paz, de gratitud, de esperanza. Daniel me había dado el mayor regalo que alguien podría dar, la oportunidad de descubrir quién yo realmente era. Y yo estaba apenas comenzando a descubrir mi verdadero potencial. La historia que comenzó con lágrimas bajo la lluvia, terminó con fuerza bajo el sol, o mejor dicho, no terminó, apenas comenzó de verdad. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Nosotros publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gustó esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Te espero allá.